Buenas, nuevamente nos encontramos en esta oportunidad para trabajar con el concepto de velocidad instantánea. En el video anterior, en el que trabajamos con rapidez y velocidad media, mencionamos algo de la velocidad instantánea. Ahora lo que queremos hacer es aproximar su valor sin utilizar su definición mediante el concepto de límite ni derivadas. En el video anterior trabajamos los conceptos de rapidez media y de velocidad media, ¿sí? Rapidez media definimos como la razón de cambio o cociente, que es lo mismo, entre la distancia y la variación de tiempo, ¿sí? Recuerden que este triangulito dijimos que indicaba variación. Variación de tiempo es igual al tiempo del final del recorrido menos el tiempo del inicio. Recuerden también que aquellas variables que se indican sin subíndice, como t, b, ¿sí?, x, hacen referencia siempre al final, ¿sí? Tiempo final, aunque no esté escrito. Velocidad final, posición final, ¿sí? A modo aclarativo. También dijimos que la rapidez media era una magnitud escalar. Y en el sistema internacional, su unidad era metros sobre segundos. Vayamos ahora a la velocidad media. También es la razón de cambio o división o cociente entre el desplazamiento, que nosotros indicamos con delta x, ¿sí?, que es la posición final, menos la posición inicial, sobre la variación de tiempo, que tenemos acá, igual que en la definición de rapidez media, que es el tiempo final menos el tiempo inicial. Esto es delta t. Recuerden que estamos haciendo referencia a un intervalo, ¿no?, que inicia en t sub 0 y termina en t, ¿sí? Bien. La velocidad media dijimos que es una magnitud vectorial o vector, porque tiene su módulo o medida, dirección y sentido. Dirección, ¿por qué? Porque no es lo mismo si hablamos de, supónganse, este vector y este otro vector, ¿sí? Tienen distinta dirección. Y sentido porque si bien podemos encontrar a dos vectores sobre la misma recta, claramente estos dos vectores tienen sentidos distintos. Si este fuera nuestro eje vertical, eje X, podríamos decir, este va hacia las X positivas y este otro va hacia las X negativas. Bueno, como también en el video anterior habíamos dicho que la velocidad media no nos daba mucha información acerca de lo que sucede entre la posición inicial y la posición final, ¿sí? Sin embargo, si los intervalos de tiempo que consideramos, ¿sí?, son muy pequeñitos, infinitesimalmente pequeños, la velocidad media ya pasaba a ser velocidad instantánea, o sea, es la velocidad en un instante determinado de tiempo, en un instante preciso. Pero esto cuando ocurre, cuando el intervalo de tiempo, como dijimos acá, se hace muy, muy pequeño. Veamos un ejemplo entonces. Si tenemos un auto que recorre sin parar, atentos a esto, sin parar, de una manera uniforme, una ruta de 100 kilómetros en 2 horas, acá tenemos el tiempo, entonces, ¿cuál va a ser su velocidad media? Y la velocidad media va a ser, recorrió 100 kilómetros en 2 horas. Esto da 50 kilómetros por hora. Ahora tenemos otro auto que recorre la misma distancia, o sea, 100 kilómetros, pero este auto lo hace parando y acelerando en el mismo intervalo de tiempo, o sea, tenemos 2 horas. Entonces, ¿cuál va a ser su velocidad media?
Su velocidad media van a ser 100 kilómetros sobre 2 horas, va a ser 50 kilómetros por hora. Fíjense que tenemos dos móviles que recorrieron la misma distancia en el mismo intervalo de tiempo. Ambos tienen la misma velocidad media, pero sin embargo uno de ellos lo hizo sin parar y el otro lo hizo parando y acelerando. Entonces acá claramente la velocidad media no nos dice nada, no nos da información acerca de lo que sucedió en el trayecto. Por eso es necesario o es importante hablar ahora de velocidad instantánea. Para conocer el movimiento de un cuerpo en cada instante, debemos medir su velocidad media en desplazamientos muy pequeños. O sea, si yo tengo acá una posición inicial, acá una posición final, mientras esta posición final esté más cerquita de la posición inicial, obviamente los intervalos de tiempo también se van a hacer muy pequeños. Y yo voy a poder estar hablando de la velocidad en un instante específico. A eso hace referencia la velocidad instantánea. Cuando se acorta el intervalo entre la posición inicial y la final, lo cual obliga a que el intervalo de tiempo también se haga cada vez más chiquititos, tienda a cero, así se escribe, ¿está bien? Un intervalo de tiempo pequeño. Matemáticamente, la velocidad instantánea se define como límite, lo que dijimos recién. Cuando este intervalo de tiempo es muy pequeño, ahí decíamos infinitesimalmente pequeño, ¿sí? Entonces, es el cociente entre el desplazamiento sobre el tiempo, pero esta es condición necesaria cuando ese intervalo de tiempo es muy chiquitito, ¿sí? A partir de cierta posición y tiempo se efectúa un desplazamiento muy pequeño. El intervalo de tiempo también es muy pequeñito. Entonces podemos definir a la velocidad instantánea, v igual a la velocidad instantánea, lo vamos a escribir así, como la razón del desplazamiento. Esto es el desplazamiento, recuerden que razón es división, por eso hice esto, al intervalo de tiempo de ese desplazamiento, ¿sí? El intervalo de tiempo correspondiente a ese desplazamiento, pero cuando este tiempo es muy chiquitito, tiende a cero, ¿está bien? Entonces, por eso la palabra límite, ¿sí? Recuerden, tengo un intervalo de tiempo, ¿sí? Donde el tiempo final es cada vez más chiquitito, se acerca mucho al tiempo inicial. Eso es lo que sería la velocidad instantánea. Pero recuerden que esto, ¿qué es? Es la velocidad media, ¿sí? Así que podríamos decir entonces que la velocidad instantánea es directamente la velocidad media cuando el intervalo de tiempo es infinitesimalmente pequeño. ¿Está bien? Por eso usamos la palabra límite. Vayamos entonces a calcular esta velocidad instantánea. Para eso vamos a poner acá la definición de velocidad instantánea. Dijimos que era el límite cuando el intervalo de tiempo era muy chiquito, muy pequeño, entre el desplazamiento sobre el tiempo, ¿no? ¿Sí? Bueno, pero al principio del video yo les aclaré que no íbamos a usar este cálculo de límite, el concepto de límite. Lo que vamos a hacer es encontrar, ¿no es cierto?, un intervalo de tiempo pequeñito, pequeñito, y ahí calcular la velocidad media. ¿Está bien? Porque recuerden que esto es igual, dijimos recién, a la velocidad media. Vamos a calcular entonces la velocidad media en intervalos pequeños. Vamos a leer este ejemplo. Dice, ¿cuál es la velocidad instantánea? Nos está pidiendo
en el instante igual a un segundo, para un cuerpo cuya posición en metros está dada por esta función. Tenemos la función x de t, ¿sí?, igual a t cuadrado, ¿sí? Función, recuerden que x es posición y t es tiempo, ¿sí? Estamos ante una ecuación de posición en función del tiempo. Entonces dijimos que vamos a buscar en un intervalo pequeño, que sí o sí tiene que contener a un segundo. Entonces, a mí se me ocurre considerar el intervalo que va de un segundo, ¿sí?, hasta, podríamos decir, 1,1 segundo. El intervalo de tiempo de un segundo a 1,1. ¿Está bien? Y ahí vamos a calcular la velocidad media, ¿sí? Recuerden a qué es igual la velocidad media. Es igual a la variación de la posición respecto del tiempo. La variación de la posición es la posición final menos la posición inicial, sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. La posición final, ¿sí?, es la posición a los 1,1 segundos, porque acá lo tengo. Este es mi tiempo final, este es mi tiempo inicial. Entonces, dijimos, posición final es la posición en 1,1 segundos y la posición inicial es la posición al segundo, mejor dicho. Tiempo final, 1,1 segundo, menos, y el tiempo inicial, 1 segundo. En el denominador ya podemos hacer la resta, esto queda 0,1 segundos. Y en el numerador vamos a hacer las cuentitas. Acá vamos a hacer un cálculo auxiliar aparte. La posición en 1,1. ¿Cuál es? Bueno, mi ecuación de movimiento la tengo acá. Este cuadrado. T es tiempo. 1,1 es tiempo. Entonces tengo que reemplazar acá para saber cuál va a ser la posición en 1,1. Va a ser el tiempo 1,1 al cuadrado, ¿sí? Porque t es mi tiempo en donde estoy queriendo calcular la posición en ese instante de tiempo. Y 1,1 al cuadrado es igual a 1,21, ¿sí? Así que acá tenemos 1,21 menos. Vamos a calcular ahora la posición en 1. Nuevamente, la ecuación de posición la tengo acá. Así que esto va a ser igual a 1 al cuadrado, que es 1. Entonces, 1,21 menos 1, y esto es igual a 0,21 sobre 0,1. Esto da 2,1 metros sobre segundos, ¿sí? Tenemos que la velocidad media en el intervalo de tiempo, vamos a escribirlo acá, 1,1 es de 2,1 metros por segundo. Vamos a achicar un poquito más ese intervalo, porque dijimos que velocidad instantánea es a dónde se acerca la velocidad media cuando los intervalos de tiempo son muy pequeños. Así que vamos a achicar un poquito más ese intervalo. Para eso yo voy a tomar ahora el intervalo que va de 1, lo voy a achicar un poquito más, a 1,001. ¿Sí? Es un intervalo más pequeño que el anterior. Y voy a hacer el mismo cálculo. Quiero ahora obtener la velocidad media en ese intervalo. La velocidad media es la variación de posición respecto del tiempo, posición final menos posición inicial, sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. La posición final es la posición en el intervalo de tiempo final, ¿sí?, que es 1,001. Y la posición inicial es la posición en el instante de 1 segundo, que es mi tiempo inicial. Tiempo final es 1,001, tiempo inicial es 1. La diferencia del denominador ya sabemos que nos da 0,001. Y en el numerador, bueno, tendremos que hacer algunas cuentitas. La posición en 1,001, recuerden, voy a ir a la diapositiva anterior, que acá nuestra función de posición
era x igual a t cuadrado, ¿sí? La voy a transcribir acá para que no nos olvidemos. X de t igual a t al cuadrado. Entonces, en 1,001, esto es el tiempo, nos va a quedar 1,001 al cuadrado. Y esto lo que nos da es, tiene bastantes decimales, así que nos da 1,002001. ¿Sí? Traigo ese valor. Menos la posición en 1, ya la habíamos calculado. Reemplazo acá la t por 1 porque es el tiempo, 1 segundo. Esto es 1, menos 1. ¿Estamos? Bueno, ¿esto a qué es igual? Yo el cálculo lo voy a continuar, voy a hacer así. Y lo voy a continuar acá abajo, porque he hecho unos cálculos auxiliares antes, entonces, para organizar un poco el cálculo. Entonces esto me queda igual a, el numerador me queda 2 por 10 a la menos 3, y el denominador me queda 0,001, y este cociente me da 2,001 metros sobre segundo. O sea, hemos achicado el intervalo y llegamos a 2,001. Y fíjense que en el anterior, un intervalo un poquito más grande, pero también tratamos de que tendiera a 0, nos había dado 2,1. 2,1 y, en este caso, 2,001. Entonces, claramente podemos deducir que la velocidad instantánea es igual a 2. Si siguiéramos achicando este intervalo, nos encontraríamos con que sí, la velocidad instantánea es 2 en el instante igual a 1 segundo. Como dije recién, el cálculo del límite y la derivada nos ayudan a calcular en un solo paso este valor, pero no es algo a lo que nos vamos a dedicar en este video, así que lo vamos a hacer disminuyendo, o mejor dicho, tomando intervalos muy pequeños, ¿sí? Bien, continuamos. A medida que el intervalo de tiempo se hace cada vez más pequeño, como lo hemos dicho, la velocidad media se acerca a un valor. A ese valor al cual se acerca la velocidad media es lo que vamos a llamar velocidad instantánea, ¿sí? Si es que existe, porque a veces esa velocidad instantánea no existe. Bueno, por último podemos decir que el vector velocidad depende del tiempo, como lo hemos visto recién. Velocidad depende del tiempo, entonces vamos a escribir v igual a velocidad en función del tiempo, ¿sí? Ya habíamos visto nosotros que la posición dependía del tiempo, las gráficas de posición versus tiempo, y escribimos de esta forma, ¿sí? X igual a x de t. Esto nos va acercando, ¿sí?, a las ecuaciones cinemáticas del movimiento que vamos a utilizar cuando trabajemos con movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado. Algo más con respecto a notaciones que vamos a ir recordar, pero también afirmar, ¿no es cierto?, que cuando hablamos de velocidad instantánea, también podemos notarla de esta forma, simplemente con la letra v, ¿sí? Cuando hablamos de velocidad media, recuerden que velocidad media es vector, lo hacemos con v sub m o simplemente v con la flechita de vector que indica justamente esto, ¿no?, que es un vector. Y cuando hablamos de rapidez media, podemos hacerlo simplemente utilizando la letra r minúscula.